En la quietud de la noche del 26 de abril de 1986, mientras la mayoría del mundo dormía, un evento catastrófico comenzaba a desarrollarse en lo profundo de los bosques de Ucrania. Un susurro de advertencia en el aire, una calma antes de la tormenta. La central nuclear de Chernóbil, un coloso de la ingeniería soviética, se encontraba en el umbral de una catástrofe sin precedentes. La oscuridad se cernía sobre Pripyat, la ciudad que albergaba a miles de trabajadores y sus familias, ajenos al peligro que se gestaba a escasos kilómetros. La planta de Chernóbil, ubicada a tan solo 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de Kiev, fue concebida como un símbolo del poder soviético en la era nuclear. Construida en paralelo a la ciudad de Pripyat en 1970, esta última se diseñó como un hogar para los empleados de la planta, un modelo de planificación urbana comunista que llegó a albergar cerca de 50.000 personas. Sin embargo, la fisonomía de Pripyat cambiaría para siempre con la llegada del desastre. El 25 de abril, la planta se preparaba para un experimento técnico que buscaba mejorar la seguridad del reactor. La prueba pretendía determinar cuánto tiempo las turbinas podrían seguir generando electricidad tras un corte de vapor, que es vital para mantener las bombas de refrigeración en funcionamiento hasta que los generadores diésel se activaran. No obstante, este procedimiento, supervisado desde Moscú, se llevó a cabo bajo condiciones sumamente riesgosas. La operación comenzó con la reducción de la potencia del reactor número 4, pero problemas en la gestión del sistema llevaron a un descenso crítico a 30 megavatios, un nivel peligrosamente bajo. Para contrarrestar esto, los operadores desactivaron sistemas de seguridad automatizados y extrajeron manualmente la mayoría de las barras de control, dejando al reactor en un estado altamente inestable. A la 1:23 de la madrugada, el núcleo del reactor experimentó un incremento súbito de potencia. Sin posibilidad de controlarlo y con las barras de control deformadas por el calor, el sistema colapsó. La primera explosión rompió la estructura del reactor, seguida de una segunda que esparció grafito y material radiactivo a la atmósfera. La magnitud del desastre se hizo evidente cuando el polvo radiactivo ascendió, alcanzando niveles de radiación astronómicos. El impacto de la explosión fue equivalente a 20.000 veces la radiación liberada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En cuestión de minutos, el paisaje de Pripyat, antes vibrante, se convirtió en un escenario apocalíptico. Con el núcleo expuesto, el grafito ardía intensamente, proyectando humo radiactivo hasta 1000 metros en el aire. La respuesta inmediata vino de los valientes bomberos y personal de emergencia que, sin protección adecuada, se lanzaron al epicentro del desastre. Enfrentaron heroicamente la tarea de controlar las llamas y reducir la emisión radiactiva sin saber que muchos de ellos pagarían con sus vidas. La exposición a niveles letales de radiación fue devastadora. En pocos minutos, varios de estos héroes sucumbieron a las heridas invisibles del accidente. Mientras tanto, las autoridades soviéticas, sumidas en la negociación y el temor del pánico, demoraron la evacuación de Pripyat. Fue hasta 36 horas después del accidente que se ordenó una evacuación masiva. Las familias, sin comprender completamente la gravedad, fueron llevadas en autobuses, dejando atrás sus hogares y pertenencias. La negación inicial del desastre por parte de Anatoly Dyatlov, el ingeniero a cargo durante las pruebas, reflejó la compleja red de decisiones erróneas y la presión política que rodeaba la operación. La nube radiactiva, una amenaza invisible, ya comenzaba a extenderse más allá de las fronteras, llevando consigo el veneno de la radiación a través de Europa. En medio del caos, la vida en Pripyat continuaba con una normalidad trágica, hasta el día de la evacuación. Padres y niños, ajenos al peligro mortal que se cernía sobre ellos, vivieron en rutina cotidiana por última vez. La evacuación, una escena de pérdida y despedida, dejó una ciudad fantasma en su estela. Mientras la misión imposible de control y contención se ponía en marcha, el científico Valery Legasov emergía como una voz de razón y de urgencia, enfrentándose a la gravedad de la situación con la esperanza de prevenir una catástrofe aún mayor. Pero ¿qué pasaría ahora con Chernóbil y sus alrededores? La misión de contención se desarrolló bajo una presión incalculable. Los helicópteros del ejército soviético surcaron el cielo sobre el reactor destruido, lanzando toneladas de arena, boro y plomo para sofocar las llamas y reducir la liberación de radiación. Esta operación de alto riesgo fue solo el inicio de un esfuerzo monumental para mitigar el desastre. A pesar de su valentía, muchos pilotos y tripulantes fueron alcanzados por la radiación, llevando consigo las cicatrices invisibles de su sacrificio. Valery Legasov, un destacado científico y uno de los líderes en la respuesta al desastre, se convirtió en una figura clave de la investigación y el manejo de Chernóbil. Su análisis detallado del accidente reveló fallos del diseño inherentes en el reactor
RBMK, así como errores humanos que precipitaron la tragedia. A pesar de las presiones políticas, Legasov abogó por una transparencia que, en aquel entonces, era poco común en la Unión Soviética. Mientras tanto, en las entrañas de la Tierra, un contingente número de mineros fue convocado para realizar una tarea titánica bajo el reactor. Su misión era cavar un túnel para instalar un sistema de refrigeración que evitara que el núcleo fundido penetrara en el suelo. Esto podría haber contaminado el agua subterránea y provocado un desastre aún mayor. Estos hombres, trabajando en condiciones extremas, sin la protección adecuada, ejemplificaron el esfuerzo extremo necesario para evitar una catástrofe a escala continental. Los liquidadores, un ejército de aproximadamente 600.000 personas, fueron movilizados para limpiar y asegurar las zonas afectadas. Incluían bomberos, obreros, científicos, soldados y voluntarios. Su labor era esencial, pero peligrosa. Muchos de ellos trabajaban en turnos cortos para minimizar la exposición. Sin embargo, la dosis de radiación que recibieron a menudo superaron los límites seguros. La valentía de estos hombres y mujeres enfrentándose al riesgo diario dejó una marca indeleble en la historia de Chernóbil. A medida que el trabajo de contención avanzaba, se levantó un sarcófago de acero y hormigón sobre el reactor destruido para encapsular los restos radiactivos. Esta estructura monumental, construida en un tiempo récord de 206 días, fue diseñada para durar 30 años, pero con el tiempo, el deterioro del sarcófago original se hizo evidente, provocando la necesidad de una nueva solución. En 2013 comenzó la construcción de un nuevo confinamiento seguro, una estructura colosal erigida para sellar el reactor de manera más efectiva. Este arco gigante, el mayor de su tipo, fue diseñado para resistir un siglo, ofreciendo una protección adicional mientras los científicos continuaban evaluando y gestionando el peligro oculto en su interior. Las consecuencias del desastre de Chernóbil se extendieron mucho más allá de las fronteras de Ucrania. La nube radiactiva viajó a través de Europa, depositando partículas radiactivas en varios países. En las regiones más afectadas, como Bielorrusia, Ucrania y parte de Rusia, los efectos sobre la salud y el medio ambiente fueron devastadores. Casos de cáncer de tiroides, especialmente entre los niños, aumentaron significativamente, atribuidos a la exposición al yodo radiactivo. En las décadas que siguieron, los científicos intentaron comprender la magnitud del impacto genético y ambiental. Aunque algunas áreas mostraron signos de recuperación, la sombra de Chernóbil persiste. La fauna y la flora, en ausencia de humanos, han comenzado a prosperar en la zona de exclusión, creando un ecosistema único y paradójicamente vibrante dentro de un paisaje manchado por la tragedia. La ciudad de Pripyat, una vez hogar de miles, ahora yace en silencio. Sus edificios, corroídos por el tiempo y la radiación, se han convertido en un testimonio mudo de la vida que alguna vez floreció allí. Los parques de diversiones, las escuelas, los apartamentos, todo permanece congelado. Es un recuerdo inquietante de la normalidad truncada por el desastre. Mientras el mundo avanza, Chernóbil sigue siendo recordatorio de los riesgos inherentes al uso de la energía nuclear y la responsabilidad que conlleva. La historia de Chernóbil no solo habla de un accidente, sino de las fallas humanas, la valentía en tiempos de crisis y las lecciones aprendidas a un costo incalculable. La catástrofe de Chernóbil desencadenó una serie de eventos que cambiaron el curso de la historia nuclear y la política de la Unión Soviética. La gestión del desastre fue un reflejo de las tensiones internas y las debilidades del sistema soviético. La falta de información y la censura inicial generaron desconfianza tanto dentro como fuera del país. La magnitud del accidente obligó a un nivel de transparencia sin precedentes para la época. El desastre de Chernóbil se convirtió en un catalizador para el cambio. Mikhail Gorbachev, entonces líder de la Unión Soviética, reconoció que el accidente fue un golpe devastador para la confianza pública en el gobierno. En parte, esto impulsó sus políticas de glasnost, política de apertura, y perestroika, reconstrucción, que buscaban modernizar la economía soviética y hacer más transparente el sistema político. Sin embargo, estas reformas también contribuyen a la eventual disolución de la Unión Soviética en 1991. A nivel internacional, Chernóbil elevó la conciencia sobre los peligros de la energía nuclear. La catástrofe llevó a la revaluación global de los estándares de seguridad nuclear, promovió el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad de los reactores. En muchos países, los movimientos antinucleares ganaron fuerza. Algunos gobiernos decidieron paralizar o desmantelar sus programas nucleares. La Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, también fortaleció sus protocolos de seguridad. Y en las décadas que le siguieron, el impacto de Chernóbil sobre la salud humana y el medio ambiente continuó siendo objeto de estudio. En 2006, el informe Chernobyl Forum, respaldado por la ONU, estimó que unas 4.000 personas podrían morir como resultado de la exposición a la radiación. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace han argumentado que esta cifra podía ser mucho mayor, considerando los efectos a largo plazo de las bajas dosis de radiación. Los efectos psicológicos y sociales del desastre también fueron profundos. Las evacuaciones masivas y la pérdida de hogares y comunidades
dejaron cicatrices emocionales en miles de personas. Las historias de los evacuados, conocidas como Chernobyltsi, reflejaban un legado de trauma y resiliencia. Muchos nunca regresaron a sus hogares, y las generaciones posteriores crecieron bajo la sombra de Chernóbil, conscientes de la incertidumbre que el desastre dejó a su paso. A pesar de la devastación, la zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un inesperado refugio para la vida silvestre. Lobos, osos, ciervos, caballos han reclamado el paisaje desolado, prosperando en la ausencia de actividad humana. Científicos y conservacionistas continúan monitoreando este fenómeno, estudiando cómo la naturaleza se adapta y florece en un entorno tan inusual. Hoy en día, Chernóbil es también un lugar de interés turístico, atrayendo a miles de visitantes curiosos por experimentar de primera mano las consecuencias de uno de los desastres más significativos del siglo XX. Las visitas guiadas ofrecen una visión única de la historia y el impacto duradero del accidente, proporcionando una oportunidad para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y el futuro de la energía nuclear. En 2016 se completó el nuevo confinamiento seguro, una hazaña de la ingeniería moderna que cubre el sarcófago original. Este enorme arco de acero garantiza que los restos del reactor permanezcan contenidos, permite a los equipos continuar con la desmantelación y limpieza del sitio de manera segura. Se espera que esta estructura dure al menos 100 años, sirviendo como un recordatorio de la necesidad de vigilancia constante y la responsabilidad. La historia de Chernóbil es un testimonio del poder destructivo de la energía nuclear, cuando se combina con errores humanos y fallas tecnológicas. Es un recordatorio sombrío de la importancia de la seguridad, la transparencia y la responsabilidad. En nuestra búsqueda de progreso, las lecciones de Chernóbil resuenan hoy más que nunca. En un mundo que sigue buscando el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la perseveración del medio ambiente, mientras el sol se pone sobre los campos y bosques que rodean el reactor, Chernóbil permanece como un símbolo de advertencia y esperanza. Un lugar donde la humanidad puede aprender de sus errores y aspirar a un futuro más seguro y sostenible.